Hola, ¿qué tal? A continuación les vamos a presentar el objetivo del curso de la materia de caminos, que es realizar un proyecto real de un camino para enlazar dos poblaciones. El proyecto se va a realizar en el municipio de Acayuca, Hidalgo, que se va a enlazar con una pequeña comunidad llamada Matilde. Tenemos tres rutas probables, las cuales analizamos con la topografía del terreno y los puntos obligados que existían en el terreno, como aquí podemos observar una zona de cultivo que impide que la ruta con color amarillo pase por esta zona porque cruza esta zona de cultivo. Tenemos otra ruta que es la ruta número 2. Esta ruta lo que nos impide pasar por aquí y es que hay un escurrimiento muy grande y pasamos a la orilla de un lago. Entonces eso es lo que nos impide trazar esta ruta. Entonces para nosotros la ruta más viable es la ruta número 3, que es la que está con color naranja. Esta ruta es la más directa y es la más corta. Con esto podemos salvar la zona de cultivo y aprovechamos esta pequeña comunidad que está a un lado de Matilde. Ya que tenemos nuestras rutas marcadas y ya teniendo en cuenta que la ruta más viable y cuál será nuestro eje de proyecto, tenemos que localizar las obras hechas por el hombre y aquí importando las fotos al AutoCAD podemos marcar las obras realizadas por el hombre. Aquí las podemos observar. También tenemos que marcar los escurrimientos que intervienen por nuestro eje de proyecto. Aquí tenemos nuestro eje de proyecto y los escurrimientos que cruzan. Así es como delimitamos nuestra cuenca hidrológica. Esto se hace con el apoyo del laboratorio de fotogrametría. Se hace con un estereoscopio para poder observar los desniveles del terreno y así marcar los escurrimientos. Es hora de obtener las coordenadas del proyecto. Estas coordenadas las vamos a obtener con el apoyo del programa satelital Google Earth y lo vamos a hacer marcando puntos. Marcando puntos. El punto número 1. Aquí podemos observar que a la hora de mover el punto, en esta parte nos muestra la latitud, la longitud y la elevación. Estas coordenadas son las que tenemos que ir anotando en una lista. Tenemos coordenadas X, Y, Z. Y la elevación. Así es como tenemos que ir marcando puntos a lo largo y ancho de nuestro eje. Añadir punto. Punto número 2. Y anotamos las coordenadas del punto número 2. Tenemos que marcar muchos puntos a lo largo, en las partes más altas, en las partes medias y en las partes bajas de nuestra topografía del terreno. Entonces aquí tenemos una imagen de cómo es que quedan los puntos a lo largo del camino. Y la lista de las coordenadas quedaría de esta manera. Tenemos todas las coordenadas de los puntos que marcamos. Estas coordenadas solo van separadas por un espacio en,
X, Y y Z, latitud, longitud y elevación. A continuación, ya con las coordenadas obtenidas y con el apoyo de CivilCAD, que es una herramienta de AutoCAD, es hora de importar los puntos. El tipo de archivo que tenemos es en X, Y y Z, entonces los importamos y elegimos la ruta de las coordenadas. Y así es como nos quedan nuestros puntos, que estos puntos los tenemos que unir con una triangulación de terreno. Ya obtenida nuestra triangulación, proseguimos para poder sacar nuestras curvas de nivel y así obtener nuestra configuración del terreno. Así es como quedan nuestras curvas de nivel. Esta es nuestra configuración del terreno. Ahora nos tenemos que ayudar con la fotografía, ajustando esta configuración, que nos quedaría de esta manera. Esta es ya la fotografía del terreno por donde va a pasar nuestro camino y con la configuración marcada. Es hora de trazar nuestra línea pelo de tierra, que la línea pelo de tierra es la base para proyectar el trazo de una línea definitiva, pegándose a ambas lo más posible. Esta nos sirve para tener un control del rumbo general de la línea. Una característica de la línea pelo de tierra es que tiene que pasar de curva a curva, se tiene que unir por medio de tangentes. Aquí vemos una tangente que une una curva a la siguiente, se tiene que unir curva a curva por medio de tangentes. La longitud de cada línea es igual en todas, porque está delimitado por una fórmula, que esta fórmula está en función de la pendiente del terreno y de la escala. Entonces, de esta manera nos da la abertura del compás y es esta distancia que tenemos que unir de una curva a otra. Seguimos con el trazo de tangentes. El trazo de tangentes consiste en sustituir varios tramos de la línea preliminar, que es la línea pelo de tierra, por una sola tangente. Entonces vamos a trazar la tangente. Que salimos de este punto. Sustituimos todos los tramos pequeños de la línea pelo de tierra. Llegamos a este punto y de aquí vamos hacia abajo. Así es como tenemos el trazo de tangente. Cabe mencionar que este trazo necesita ser una polilínea.
Y así, con la polilínea tenemos el trazo de nuestras tangentes. Es hora de calcular la curva horizontal. Vemos que aquí tenemos nuestro punto de inflexión y aquí quedaría una curva horizontal. Con el apoyo de CivilCAD es posible trazar esta curva. Curvas horizontales, dibujar. De esta manera es como queda nuestra curva horizontal. Aquí la podemos observar. Tenemos nuestro punto de inflexión. Ahora tenemos que marcar nuestras estaciones. Esas estaciones van a cada 20 metros. Se realiza de la siguiente manera. En marcar estaciones. Nos pide seleccionar el eje de proyecto. La separación entre las estaciones será de 20 metros. La estación inicial será en la estación 0 más 0, 0. Y la estación final la tenemos en el kilómetro 1 más 476.884 metros. Y así es como nos marcan nuestras estaciones. A cada 20 metros tenemos la estación inicial, que es la 0 más 0, 0 más 3 ceros. La siguiente estación es la 0 más 0, 20. Así vamos de 20 en 20 hasta la estación final. La estación final que tenemos es la 1 más 460. Ya cuando tenemos el trazo de tangentes y el alineamiento horizontal, que sería la curva, y las estaciones, ahora tenemos que entrar a lo que es el alineamiento vertical. En el alineamiento vertical tenemos que trazar el perfil del terreno. El perfil del terreno se traza de la siguiente manera: en altimetría, perfiles, terreno y dibujar. Donde nos pide el eje de proyecto, que vendría siendo el trazo. Ya cuando marcamos nuestro eje de proyecto, marcamos la escala horizontal, que es 1 a 2000, y la escala vertical 1 a 200. Y de esta manera nos queda nuestro perfil de terreno. Aquí tenemos esta línea amarilla, vendría siendo este sería el perfil de nuestro terreno, el perfil del terreno natural, donde tenemos marcada la estación y las elevaciones correspondientes a cada estación. Ya con nuestro perfil de terreno seguiremos para ahora trazar nuestra línea subrasante. La línea subrasante la tenemos que trazar teniendo en cuenta que tenemos que respetar nuestras pendientes. Aquí tenemos una pendiente gobernadora de menos 3.4%. Y aquí tenemos otra pendiente de menos 1.4%. Tenemos una unión de dos tangentes donde tenemos que calcular la curva vertical. Para este trazo de la subrasante tenemos que tener en cuenta otra cosa muy importante, que es respetar las alturas mínimas de las obras de drenaje. Esas obras de drenaje se calcularon con el análisis de la cuenca hidrológica.
Para esto tenemos un cálculo donde, donde pudimos, donde pudimos delimitar el tipo de obra que vamos a tener y las alturas que corresponden a cada una. Tenemos nuestro formato para calcular nuestras obras hidráulicas. Tenemos dos obras hidráulicas. Realizando el cálculo, tenemos dos obras de drenaje del tipo losa. Una la tenemos en el cadenamiento 0 más 400 y la otra en la estación 0 más 550. La primera obra de drenaje tenemos una altura mínima de 0.8 metros. Y en la siguiente obra de drenaje tenemos una altura de 1 metro. Estas alturas es considerando un colchón de 20 centímetros. Y aquí es donde marcamos las obras de drenaje y observamos que en el trazo de nuestra subrasante respetamos la altura mínima de nuestras obras de drenaje. Para la realización del proyecto es necesario llenar una serie de formatos. Uno de los formatos, esos formatos corresponden al alineamiento horizontal. Uno de ellos es el de orientación astronómica, que para poder obtener con precisión las direcciones de las líneas de los levantamientos y las posiciones geográficas de los diversos puntos donde se trabaja, es necesario recurrir a las observaciones y cálculos astronómicos, tanto por su precisión como por el hecho de que produce datos invariables. Aquí podemos ver el formato de la orientación astronómica. Tenemos las observaciones, tenemos la observación del Sol. Aquí tenemos el cálculo, tenemos las fórmulas. Ese es el formato de orientación astronómica. Otro formato es el de registro de trazo. Aquí lo podemos observar. Tenemos un diagrama y tenemos que marcar cada estación. Tenemos que marcar todas las estaciones. Empezamos en la estación final, 1 más 400. Y tenemos la estación inicial 0 más 00. En esta estación tenemos que ir marcando las tangentes libres. Otro punto que los puntos que tenemos que marcar son las deflexiones donde tenemos curva, donde principia la curva y donde termina la curva. Y a su vez las características geométricas de la curva horizontal. Otro formato es el de referencias de trazo. Durante el trazado definitivo y antes de la construcción del camino se deben tomar en cuenta referencias de trazo, tanto de las curvas como de las tangentes. Aquí observamos nuestras referencias, que es en el punto de inflexión de la curva. Las referencias de trazo son puntos fijos que nos permitirán reconstruir o reubicar en cualquier momento nuestro trazo, ya que muchas veces los puntos de este desaparecen generalmente al realizar el desmonte. Estas referencias tienen por objeto fijar la posición de los puntos del trazo, mediante puntos u objetos fijos que deberán encontrarse fuera del límite del derecho de vía. Como dichas referencias podemos mencionar árboles corpulentos, bases de los troncos de árboles, torres de iglesias, rocas, monumentos de concreto, caminos o estructuras existentes. El formato de obras de drenaje
consiste en realizar el gráfico de la obra de drenaje, donde se intersecta el escurrimiento y la vía y el camino. Se trata de tomar en cuenta una estación adelante y una estación atrás, donde tenemos que sacar a lo largo de estas distancias que tenemos que obtener las elevaciones e indicarlas aquí, las lecturas de las elevaciones. Asimismo, para la otra obra de drenaje, donde se cruza el escurrimiento con nuestra vía, y sacar distancias y elevaciones. De acuerdo a un estudio de mecánica de suelos que se le aplica a toda la terracería del camino, existe una clasificación de los materiales para terracerías según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, considerando la dificultad que ofrece al ser atacado. En este caso, las letras asignadas son A, B, D, J. Para poder obtener las secciones de construcción, es necesario trazar un perfil de proyecto. El perfil de proyecto se trazará de la siguiente manera: con el apoyo de CivilCAD, perfiles de proyecto y dibujar. Selecciona el perfil de terreno. La elevación inicial que tenemos del perfil de terreno son 2410. La tenemos que cerrar a la elevación inicial que tenemos de la subrasante. Posteriormente nos tenemos que ir a la elevación final que tenemos de la subrasante. Y cerrando en la elevación que tenemos del perfil de terreno. De esta manera obtenemos nuestro perfil de proyecto. Es este. Ya para sacar las secciones de construcción, igual con la ayuda de la herramienta de CivilCAD, en secciones, volúmenes y procesar eje. En ese momento es donde tenemos que considerar el talud en corte y en terraplén. El talud en corte utilizado, aquí lo podemos observar. Estas son las secciones que nos ha dibujado de acuerdo al perfil. El talud en corte que tenemos es 0.5:1 y el talud en terraplén es 2:1. Estas secciones nos arrojan las áreas de las secciones de construcción, que es el área de despalme, el área de corte, la capa subyacente, la capa subrasante, la capa subyacente y el escarificado. Nos indica la estación de la sección y la escala. Ya obtenidas las áreas de las secciones de construcción, ahora seguiremos a calcular la ordenada curva masa mediante este formato que observamos aquí. La primera columna que tenemos es la estación. En esa columna se anotan los kilometrajes de las estaciones
correspondientes a las secciones en estudio, es decir, a cada 20 metros, y en los puntos de interés. La siguiente columna es elevación de terreno. En esa columna se anotan las cotas o elevaciones del terreno natural tomadas del perfil del mismo o bien de nivelación definitiva realizada en campo. La tercera columna es tangente vertical. Esta columna se subdivide en dos: columna para pendientes y columna para cotas. En la columna para pendientes se deberá indicar la pendiente tanto de entrada como de salida de las tangentes verticales. En la columna para cotas se anotan las cotas de cada uno de los puntos sobre la tangente vertical. La siguiente columna es curva vertical. Aquí solo tenemos que anotar los datos del cálculo de la curva vertical. En este caso observamos que en ese tramo comienza la curva vertical, y aquí es donde se llenan los datos de la curva vertical. Elevación subrasante. En esta columna se anotan las cotas de todos y cada uno de los puntos sobre la subrasante, es decir, la elevación que le corresponde de acuerdo al perfil trazado, como resultado de haber proyectado las tangentes verticales con sus pendientes y hecho los cálculos de las curvas verticales. La siguiente columna es espesores. Esta se subdivide en terraplén y corte. En esta columna se harán las anotaciones respectivas, ya sea en corte o terraplén, dependiendo del signo que resulte de realizar la diferencia entre la elevación del terreno natural y la subrasante. Es decir, cuando el terreno está más alto que la subrasante, se baja realizando un corte, y cuando es más bajo que la subrasante, se sube haciendo un terraplén. Esos resultados se registran en sus respectivas columnas. La siguiente columna es áreas. En esta columna se anotarán las áreas correspondientes a la sección de construcción de la estación, ya sea en corte o terraplén. Para obtener dichas áreas se procede de la siguiente forma. Las secciones transversales del terreno se dibujan a escala 1 a 100. Se mide sobre el eje del camino del espesor en corte o en terraplén que se tenga, y se valora el área de cada una de las capas existentes de dicha sección. La siguiente columna es la suma de las áreas. En esta columna se registran la suma de las áreas que se tiene en una estación más el área de la estación anterior. Estos resultados obtenidos se registran en sus columnas respectivas, ya sea que se trate en corte o en terraplén. La siguiente columna es la semidistancia. En esa columna se anotará la semidistancia entre dos secciones de estudio consecutivas. Es la distancia de la estación anterior entre la estación dividida entre dos. La siguiente estación es la de volumen. En esta columna se registran los volúmenes, ya sea en corte o en terraplén, mismos que se obtienen de la forma siguiente: multiplicando la columna número 8 por la columna número 9, que sería multiplicar la semidistancia por la suma de las áreas. La siguiente columna es coeficiente de variabilidad volumétrica. Es la relación que existe entre el peso volumétrico del material en su estado natural y el peso volumétrico que ese mismo material tiene al formar parte del terraplén. La siguiente columna es volúmenes abundados o reducidos. En esa columna se registran los volúmenes abundados o reducidos mediante la siguiente expresión, que resulta de multiplicar la columna de volumen por la columna de coeficiente de variabilidad volumétrica. Total corte terraplén.
En esa columna se pondrá la suma de las columnas del inciso anterior, de la columna anterior. La siguiente columna es suma algebraica. En esa columna se registrará el cálculo de la suma algebraica de los volúmenes, dando el signo positivo a los volúmenes de corte y el signo negativo a los de terraplén. El valor que se obtenga al hacer la diferencia entre ambos volúmenes se anota en aquella columna que predomine, ya sea en corte o en terraplén. La siguiente columna es la ordenada curva masa. Finalmente se llega al cálculo de la ordenada curva masa, que no es otra cosa que ir sumando o restando, según lo indique la columna número 14, que corresponde a la suma algebraica, a un valor de ordenada cualquiera, inicial, tomando como origen, de tal manera que se obtengan valores positivos siempre como resultado. Generalmente el primer punto de partida se elige con una cantidad elevada. En este caso se eligió una cantidad de 200.000. La siguiente columna es volumen de finos. En esta columna se registrarán los volúmenes de los materiales de las capas subyacentes y subrasante, provenientes de bancos de préstamos según lo indiquen los estudios de geotecnia. Y por último, tenemos la columna de la ordenada curva masa de finos. En esta columna se calculará la ordenada curva masa de finos, que consistirá en ir restando los volúmenes de finos al valor de una ordenada tomada como origen, que deberá tener un valor tal que las diferencias sean siempre positivas. Continuaremos realizando el diagrama de la curva masa. La curva masa está definida como un diagrama, el cual en las ordenadas nos representa los volúmenes acumulados de tanto de cortes como de terraplén. En las abscisas representa los kilometrajes de los puntos de estudio. En este diagrama podemos observar el dibujo de la ordenada curva masa. Aquí se observa el diagrama. Ahora se traza la línea compensadora, que tiene que cortar el mayor número de veces al diagrama de masas y que produce los movimientos de terracerías más económicos. Recibe el nombre de línea compensadora económica o compensadora general. Aquí podemos observar nuestra línea compensadora, es la que está seleccionada. Entonces, con esto podemos definir que tenemos un sobreacarreo en este diagrama. Tenemos un sobreacarreo. Al calcular este sobreacarreo es el número 1. Al sacar su distancia media, tenemos que es de 360 metros. Por lo tanto, se tiene que calcular. El pago de este sobreacarreo se realizará en hectómetros. Aquí observamos el cálculo del sobreacarreo. El pago de los metros cúbicos en el primer hectómetro y los metros cúbicos en los hectómetros subsecuentes. De este lado tenemos un préstamo de banco. El préstamo de banco está ubicado a 100 metros a la derecha de la estación 0+400. Aquí es donde tenemos ubicado nuestro préstamo de banco. También se tiene que realizar la ordenada, el gráfico de la ordenada de los finos. Esta gráfica se hace con una escala
con una escala horizontal de 1 a 100 y una escala vertical de 1 a 200, en donde cada centímetro representa 100 metros. Ya para finalizar el proyecto, seguiremos con el llenado de formato de clasificación de cortes. Este formato sirve para indicar los kilometrajes y la cantidad de metros cúbicos que se cortaron a lo largo del tramo en análisis. En este formato observamos que lo que nos indica es que de la estación 0 más 3 ceros a la estación 0 más 0,20 hubo un volumen de corte de 140.96 y así sucesivamente nos indica el volumen en metros cúbicos de corte entre cada estación. Seguiremos con el formato de préstamos de banco. En este formato se realizará un resumen de los metros cúbicos de material que se traerán de los diferentes bancos de préstamo y la distancia a pagar por su acarreo. Tenemos el cálculo del préstamo de banco realizado. Formato de cálculo de sobreacarreos. En este formato se realiza un resumen de los diferentes tipos de sobreacarreos que se realizan, así como la cantidad de ellos. Aquí observamos el cálculo del sobreacarreo que tuvimos en la ordenada curva masa. El último formato que tenemos es el de cantidades de obra. Este formato trata de realizar un resumen de los diferentes trabajos. Se puede llevar a cabo con los formatos que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha diseñado, los cuales mostraremos a continuación. Es este formato. En este formato se realiza un resumen de cada uno de los trabajos a realizar y la cantidad de los mismos. Observamos las excavaciones, los préstamos, las compactaciones, formación y compactación y los sobreacarreos. Con este formato que observamos es como concluimos el proyecto realizado, donde tenemos el alineamiento horizontal con los datos de la curva, los datos de las tangentes, tenemos el alineamiento vertical mostrando la capa subrasante, con las obras de drenaje, mostrando el perfil de terreno, graficando la ordenada de los finos, graficando la ordenada curva masa, cálculo de los sobreacarreos y cálculo del préstamo de banco. Con este formato indicamos las características del camino. Indicamos el tramo, el subtramo, el origen. Y así es como se concluye el proyecto de camino. Gracias.